Biblias hay muchas, pero poco se habla de ellas. Sin embargo, una de las más mencionadas y criticadas, sobre todo en las redes sociales, es la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Claro, todo esto es por desconocimiento y por prejuicio religioso. Incluso hablan de esta traducción de los Testigos de Jehová. Ellos dicen que cambian palabras, que la adulteran o que omiten versículos. Y en este caso vamos a ver algo sobre el cambiar palabras, si es cierto o no. Y como ya es costumbre en este canal, voy a demostrar que la traducción del Nuevo Mundo no cambia palabras y que tiene base para traducir tal como traduce. Voy a utilizar literatura que no es de los Testigos de Jehová, traducciones que no son de los Testigos de Jehová, para demostrar que esto no es invento nuestro, que no somos los únicos que traducen de esta manera. Y mostraré cómo traducen otras versiones bíblicas, y por eso vamos a empezar. En esta ocasión también voy a mostrar comentarios bíblicos sobre el texto de Filipenses 4:13 y las razones de por qué la traducción del Nuevo Mundo traduce diferente a varias Biblias, pero igual o parecido a otras. Filipenses 4:13 es un texto muy conocido y utilizado sobre todo por la comunidad evangélica, y es común que citen la frase todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, entonces primero vamos a ver el texto en varias versiones. Como aquí tenemos la Nueva Biblia Española del 75 que dice, para todo me siento con fuerzas, gracias al que me fortalece. Aquí vemos que no dice Cristo. Sin embargo, la siguiente, que es la Reina Valera 1569, la primera, y la 1986 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya vemos que aquí ya tiene Cristo, y sin embargo la anterior traducción no decía Cristo, sino al que me fortalece. Y la siguiente Biblia de estudio del expositor, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, igualmente que la Reina Valera. Enseguida tenemos la Biblia de Jerusalén, tercera edición, y dice, todo lo puedo en aquel que me conforta. En vez de Cristo dice aquel. La Biblia del Peregrino dice, todo lo puedo en el que me da fuerzas. Enseguida tenemos la Reina Valera del 60, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí está la cuestión en que esta Biblia es la más utilizada por la comunidad evangélica, y entonces es cuando ellos dicen que así debe ser traducida todas las traducciones, que todo debe decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como podemos ver también la Reina actualizada, la Reina Valera actualizada dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero enseguida vemos que aquí la Sociedad de Literatura Bíblica del Nuevo Testamento en griego, que es un texto griego basado en varias ediciones del texto griego, no tiene la palabra Cristo, no lo tiene. Y es por eso que enseguida vemos la Biblia que dice Testigos de Jehová, dice de esta manera, para todas las cosas tengo la virtud, la fuerza en virtud de aquel que me imparte poder, dice aquel en vez de Cristo. Igualmente la traducción del Nuevo Mundo del 2019, la nueva, dice, tengo fuerzas para todo gracias a aquel que me da poder. Vemos cómo en estas versiones son diferentes y varias traducen también como la traducción de los Testigos de Jehová, a diferencia de la Reina Valera u otras traducciones evangélicas. Y bueno, vamos ahora a ver un comentario bíblico. Este es el comentario exegético y explicativo de la Biblia, tomo 2, sobre el Nuevo Testamento. Y veamos lo que dice en la página 558. Aquí lo tengo encerrado donde dice el 13, donde dice todo lo puedo. Dice de esta manera, todo lo puedo. El griego, tengo fuerzas para todas las cosas, no solamente para ser humillado y para tener abundancia. Después de dar ejemplos específicos, declara su poder universal, cual triunfalmente, más cual humildemente. En Cristo que me fortalece. Según los manuscritos más antiguos, en aquel que me fortalece. Eso es en virtud de mi viviente unión e identificación con aquel que es mi fortaleza. Compárese con 1 Timoteo 1:12, de donde acaso Cristo fue insertado aquí por los copiadores. Vemos que dice, después de en Cristo que me fortalece, que según los manuscritos debe de decir en aquel que me fortalece. En los manuscritos más antiguos dice en aquel que me fortalece en vez de Cristo que me fortalece. Y más abajo dice, de donde acaso Cristo fue insertado aquí por los copiadores. Fue insertado este texto. Y bueno, no digo que Cristo no pueda fortalecernos,
porque Dios el Padre nos da la ayuda por medio de su Hijo Jesucristo, como bien podemos ver en la misma carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19, más adelante de este texto. En su contexto dice, por ejemplo, en la Biblia del Peregrino dice, pues mi Dios, según su riqueza esplendidez, colmará vuestras necesidades por medio del Mesías. Jesús es el medio que Dios utiliza para fortaleceros. Entonces sí nos fortalece Cristo también. La Biblia en lenguaje sencillo dice de esta manera, por eso de sus riquezas maravillosas mi Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que les haga falta. Entonces si nos falta fuerzas, pues Dios nos los dará por medio de Cristo. Eso lo sabemos. La cuestión aquí es el nombre Cristo en el versículo 13, Filipenses 4:13, que este nombre Cristo no está en los manuscritos más antiguos y confiables y que fue añadida en manuscritos tardíos. Esa es la cuestión del tema del video, que el nombre Cristo fue insertado después, fue añadido después, como bien vamos a ver en otros comentarios como el que tenemos aquí, comentario del Nuevo Testamento de Filipenses por William Hendrickson. Y vamos a ver aquí en la página 146, aquí tiene en negrita, en el segundo párrafo, dice, en la negrita dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Así traduce él. Y vamos a ver que aquí donde dice todo lo puedo en aquel, en letra negrita, tiene un número volado, chico, que es el 187. Y si nos vamos más abajo, en la misma página, 146, aquí lo tengo encerrado, donde está la nota 187, y dice, la palabra Cristo, al final de la frase, no aparece en los mejores manuscritos. Probablemente fue añadida por vía de claridad, influida por tales pasajes como 2 Corintios 12:9, 12:9 y 10, y 1 Timoteo 1:12, 2 Timoteo 4:17. Pero dice que no aparece la palabra Cristo, que es Cristo en español, al final de la frase, no aparece en los mejores manuscritos, que fue añadido. Tenemos también un comentario textual al Nuevo Testamento griego por el Dr. Bruce Meyer, y veamos lo que dice sobre esto. Aquí este comentario es un complemento del texto griego de las Sociedades Bíblicas Unidas. Y entonces este comentario textual al Nuevo Testamento griego viene dando como un aparato crítico para mostrar por qué, o las razones de por qué en el texto griego omiten frases o no está como en otras, por ejemplo, a diferencia del Textus Receptus. Aquí en la página 546 tiene la clasificación A, que está entre corchetes, y dice 4.13. Vean lo que dice. Con el propósito de identificar a quién fortalece a Pablo, Textus Receptus añade Cristo, con lo que sigue a varios manuscritos unciales tardíos y a múltiples manuscritos minúsculos. Y noten lo que dice. Si la palabra hubiera formado parte del texto original, no habría habido razón alguna para omitirla. Y en el texto griego de las Sociedades Bíblicas Unidas, este texto no está, y aquí dice las razones de por qué. Porque el Textus Receptus añade Cristo, y solo se encuentra en varios manuscritos unciales tardíos. Entonces, hemos visto aquí como tres comentarios sobre todo de eruditos evangélicos muestra las razones de por qué varias traducciones, entre ellas la traducción del Nuevo Mundo, no incluye la palabra Cristo, sino aquel o el que. Y dice las razones de por qué. Queda demostrado entonces que las mismas obras de eruditos evangélicos, que la traducción del Nuevo Mundo traduce bien este texto, porque está apegándose al texto griego más confiable que existe.